Buenos días a todos mis hermanos, buenos días a quienes están conectados en YouTube y en Facebook. Y pues vamos a continuar con la palabra que es parte importantísima de este culto de adoración a Dios. Estamos en la serie La Biblia y la Prosperidad. Fíjense que estoy orando porque quizás después de esta serie y alguna pequeña, hace muchos años tuvimos un estudio en martes de Romanos. Entonces estoy orando para pues prepararlo como una predicación, una serie que creo que sería la serie más larga que hemos tenido hasta ahora. La serie más larga que hemos tenido fue una de 80 y tantas prédicas de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Pero hoy por hoy estamos en el tema riquezas materiales o espirituales. Vamos a repasar brevemente y a concluir hoy esta parte, porque estábamos viendo que cuando la palabra de Dios habla de las riquezas de Dios, que por supuesto Él es el dueño de todo, Él creó todos los cielos y la tierra, pero cuando habla de sus riquezas, habla primordialmente de riquezas ¿qué? ¿Materiales o espirituales? Espirituales, aunque Dios es el proveedor de nuestras cosas materiales, pero vimos ejemplos de la palabra de Dios como lo más maravilloso son las riquezas espirituales que son eternas, que no perecen, pero que además no hay nada en este mundo que las pueda comprar. No alcanzaría el dinero del mundo para gozar de las riquezas que hoy un verdadero cristiano tiene, riquezas que vienen de parte de Dios. Veíamos Romanos 2:4, por repasar rápidamente, que hablaba aquí de las riquezas de ¿qué? De su benignidad y paciencia y longanimidad que nos guiaron al arrepentimiento. Gracias a que Dios es rico en ¿qué? Benignidad, paciencia y longanimidad, es que nos guió al arrepentimiento. También vimos una oración de Pablo por los filipenses. Dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, lo que está diciendo Pablo es que él oraba, doblaba sus rodillas por algo en específico aquí, versículo 16. Para que Dios, bueno, porque está orando al Padre, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué oraba Pablo? ¿Por qué doblaba sus rodillas por la iglesia? Porque fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Mis hermanos, a veces se acerca a nosotros alguien, a ti o a mí, un hermano en Cristo, tengo este problema, tengo esta situación de salud, tengo esta situación de economía, y muchas veces no podemos resolverla. Pero lo que sí podemos hacer es orar que conforme a las riquezas de su gloria le fortalezca espiritualmente. Amén. Eso podemos hacer porque Él es el que fortalece. Yo no sé si Dios le va a sanar o no. Yo no sé si Dios le va a sacar de esa situación económica o no, ni siquiera sé por qué está en esa situación económica, pero lo que sí sabemos es, hermano, voy a orar. Claro, si tienes la posibilidad y Dios te permite ayudar, ayudas, pero no todo está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. También vimos Romanos 11:33 que hablaba de las profundas riquezas de Dios, de su sabiduría y su entendimiento. Cuando uno viene a la palabra de Dios, que además, fíjense, la palabra de Dios expresa lo que Dios quiso dejarnos conocer de las profundas riquezas de su sabiduría y entendimiento. Y son inmensas, inagotables. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos, porque son riquezas maravillosas que están aquí en su palabra y que hoy por el Espíritu Santo podemos entender. También vimos en Efesios 3:8 que Pablo le llama al Evangelio el Evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo, o como dice la versión Dios habla hoy, que se le concedió el privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las riquezas de Cristo. Entonces, estos versículos hablan de riquezas ¿qué? Espirituales, espirituales. La palabra de Dios está llena de riquezas espirituales. Vimos Colosenses 2, que habla de una de las riquezas más preciosas que tú y yo podemos tener, y que por cierto, pues Pablo oraba y luchaba para que los colosenses tuvieran esa riqueza. Fíjense, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y fundamentalmente, ¿por qué oraba? ¿Por qué luchaba Pablo por la iglesia? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, fíjense, esa era su lucha, hasta que alcancen las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso le ocupaba a Pablo. Yo quiero que la iglesia alcance las riquezas de pleno entendimiento. Esa debe ser la ocupación de un pastor. Voy a orar, me voy a preparar, voy a estudiar la palabra para llevarles el mensaje de la palabra, y que con la guía del Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento, alcancen las riquezas ¿de qué? De pleno entendimiento. La versión Dios habla hoy dice, lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Pablo oraba que conozcan más, dice aquí, el designio secreto de Dios, que es Cristo, que te conozcan a ti. Y esa es la ocupación de un pastor. A veces uno quisiera que los pastores nos resolvieran la situación, ¿no? Hay pastor, pero Pablo decía, yo lucho para que puedan ser enriquecidos con un perfecto entendimiento. Por eso Cristo en Mateo 6:31 nos decía que no nos afanemos por las cosas materiales, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que sí debemos hacer, versículo 33, es buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Eso es espiritual o material? Espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de lo terrenal, de lo material, Él lo añade. Amén. Él lo añade. Entonces, ahí nos quedamos hace 8 días. Dios, su palabra, conocerle lo más valioso que un cristiano puede tener. No vivamos, mis hermanos, para amontonar riquezas. Las riquezas terrenales, que por cierto Dios nos las provee, pero son temporales. Dice el Salmo 39:6, fíjense esta paradoja, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La versión Dios habla hoy dice, todo hombre pasa como una sombra, de nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Gente que vive tenemos que trabajar, sí. Los varones tenemos que ser proveedores del hogar, sí, y tenemos que trabajar eficientemente y buscar el pan de cada día, pero no amontonar riquezas. Una vez una persona me dijo, es que mi sueño, yo trabajo porque quiero dejarles un gran patrimonio a mis hijos. Y a veces lo único que les dejan, ¿saben qué es? Problemas de herencia. Pleitos, y ya están peleando, y la casa quedó intestada, y porque a él le dejó, en fin. Lo que debemos hacer, Mateo 6:33, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso sí, lo vale todo. No hay nada más valioso que el reino de los cielos. Pero lo más maravilloso es que
a nosotros no nos costó nada, pero lo vale todo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las parábolas de Cristo? Dice Mateo 13:45, hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, en el original habla de la perla de mayor precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto es metafórico. El reino de los cielos no se compra, pero lo vale todo. Si pudiéramos vender todo para tener el reino de los cielos, no nos alcanzaría ni para una pizca. Pero lo más maravilloso, que el reino de los cielos, que lo vale todo, no nos costó nada. Si tú has nacido de nuevo, a ti no te costó absolutamente nada. Ahora, que no nos haya costado no significa que no tenga un altísimo, altísimo precio. ¿Cuál fue el precio para que tengamos acceso al reino de los cielos? Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio. El reino de los cielos lo vale todo, no hay nada que con lo que lo pudiéramos comprar, pero se pagó un alto precio. El asunto es que no nos costó. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Ahora, que haya sido gratis no significa que no costó. Repito, fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo más valioso no nos costó. Regreso a 1 de Pedro 1:19, ahí 1:18 y 19, dice que se pagó la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa es la palabra griega timios, que significa de altísimo valor, de grande estima. Ese fue el precio. Y eso no se nos debe olvidar. El que se nos haya regalado, no se nos debe olvidar que tuvo un alto precio. Cristo derramó su sangre preciosa y gracias a eso tenemos acceso a su perdón, a la vida eterna, su paz, su amor, el gozo, cosas espirituales que no se compran con nada, cosas espirituales que no tienen un precio que pudiéramos pagar, pero que son gracias a la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, gracias a la obra de Cristo, tenemos acceso a grandes bendiciones. Además de la salvación y del perdón, somos verdaderamente ricos. Lo decía hace 8 días, y no es una frase de motivarle, hermano, eres rico. Somos ricos espiritualmente. Y aún en la situación más difícil, las riquezas de su gloria nos enriquecen. Un día, Pablo y Silas fueron azotados gravemente. Se los voy a leer, Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, fíjense, ya haberles azotado habla de azotes que lastimaban severamente la piel, los dejaban con marcas que generalmente sanaban a través de varios meses. Pero aquí dice que les azotaron ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Imagínense una catacumba, un lugar terrible donde además les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hicieron Pablo y Silas estando en esa condición de grave aflicción? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaron con Dios. ¿Así dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, le reclamaron a Dios: ¿por qué, si predicamos tu palabra, por qué pasamos esto? Así dice la palabra de Dios.
No, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Por qué podían? Mis hermanos, no, es muy difícil explicar el maltrato que recibieron, los azotes, estar en el calabozo de más adentro, un lugar frío, grave, los amarraron con el cepo, pero ellos oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Saben qué pasó en la vida de Pablo y Silas en ese momento? Lo que leímos hace un momento en Efesios 3:16, que conforme a las riquezas de su gloria, fueron fortalecidos en el hombre interior. Amén. Fueron fortalecidos, dice aquí, con poder. ¿Por qué pudieron cantar? A veces pasamos una dificultad y nos quejamos, Señor, pero si yo voy a la iglesia, Señor, te he sido fiel, Señor, si yo no... Mis hermanos, Él sabe qué permite y por qué lo permite. Oremos para que conforme a sus riquezas, Él nos fortalezca. Amén. Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿cuántos son hijos de Dios esta mañana? Entonces somos verdaderamente ricos, gozamos de riquezas de la gloria de Dios como sus hijos. Entonces, si alguien entiende esto esta mañana, nadie puede sentirse pobre. Pobre en la Biblia es aquel que no tiene a Cristo. Pobre en la Biblia es aquel que vive apartado de Dios. Pero nosotros gozamos, como leímos la semana pasada y antepasada en Hebreos 11:26, que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Entonces, mis hermanos, este mundo y además muchos predicadores apartados del Evangelio querrán llevarte a creer que la verdadera prosperidad es las riquezas de este mundo. Ahí están diciéndote, visualízate, declara, viene lo mejor, tu éxito, tienes un padre rico, reclama los tesoros, no puede haber un cristiano pobre, y todas las barbaridades que dicen. No entienden la verdadera prosperidad. A ver si en 8 días hablamos ya claramente del concepto prosperidad. Ya vimos Juan 3:2, donde Juan le deseaba a Gallo que fuera prosperado, pero a ver si en 8 días abundamos un poco más. Pero por eso nosotros, regreso a Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo material, Él lo añade. Amén. Fíjense, cuando nos dejamos guiar por el mundo, por las filosofías del mundo materialistas, por este tipo de predicadores, pues nos desviamos de las verdaderas riquezas. Esa es parte del engaño de Satanás. Y entonces estos predicadores, que famosos y no famosos, están buscando apantallar con lo material. Yo no sé si han visto auditorios, ya los hay aquí en México, pero en Estados Unidos abundan más, donde gastan millones de dólares en recursos, en luces, lámparas, escenarios. A veces sale, les digo, sale el predicador así como Luis Miguel, y humo y millones de dólares y pantallas, pero lo más triste que no hay la sana enseñanza. ¿Ustedes creen que Dios la pantalla? No, con ese auditorio ahí sí los bendigo. No quiere decir que no podamos tener un bonito lugar. Y oramos y siempre hemos orado y Dios no nos ha permitido por alguna razón tener un lugar propio, pero lo más importante es que se predique la palabra, que Él sea lo primero en todo. Hay un falso maestro de Guatemala de apellido Moon que se construyó no solo un templo, construyó una ciudad. ¿Saben cómo le llaman? Ciudad de Dios. Estuvo acusado, no se comprobó, así es que nadie podemos acusar, pero de que parte de la obra de todo, hay plazas comerciales, hay escuelas, un auditorio impresionante. Tuvo una investigación porque aparentemente hubo aportaciones del narcotráfico, no se comprobó, así es que, pero sobre todo no se predica la sana enseñanza. ¿Ustedes creen que Dios la pantalla esos auditorios? Miren, déjenme
hablarles de dos iglesias que existieron en la Biblia. Una rica económicamente y otra pobre. Pero en ambas Jesucristo expresa cómo las ve, que eso es lo más importante. Insisto, una era muy rica económicamente y otra era pobre económicamente. Vamos a ver cómo Jesucristo las vio y que eso es lo importante, cómo Dios te ve. Independientemente si eres rico o pobre materialmente, vamos a ver qué es lo más importante, porque acuérdense Mateo 13:22. El engaño de las riquezas ahoga ¿qué? La palabra. Acuérdense 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. La primera iglesia que era muy rica económicamente se llamó la iglesia que estaba ubicada en la Odisea. Vamos a leer de ella, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando estudiamos la serie de la iglesia, entendimos que el ángel es el pastor. A ver, escríbele primero al pastor, porque ya hemos visto que cuando Dios le pida cuentas a la iglesia, ¿por quién va a empezar? Por el pastor, pero no están exentos los demás. A ver, ¿qué les enseñaste? ¿Qué hiciste? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, Jesucristo le dice esto a la iglesia. Yo conozco tus obras. Y miren qué triste lo que le dice. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya vieron lo que les dice? Por cuanto eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora vamos a ver qué pensaban los de la iglesia de la Odisea de ellos mismos. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa que tengo necesidad. Vean la soberbia, el orgullo. Se sabe que la Odisea era una región económicamente muy próspera. Hay quien dice que de la época pues tenían los negocios más prósperos. Por ahí dicen que se inventó el colirio para los ojos. Era una región muy rica y había muchos cristianos muy ricos, pero y lo decían, yo soy rico y me he enriquecido. Si se fijan, no dicen, gracias Dios que me has provisto. Yo soy rico y ¿qué dice después? Me he enriquecido. ¿Se acuerdan que leímos que Dios es el que nos da poder para hacer riquezas? Pero además lo peor, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mis hermanos, ese era el grave problema de esta iglesia. Tenían tanto materialmente que creían que no tenían necesidad de nada. Y esto incluye ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. Por eso Cristo les dijo, son tibios, ni fríos ni calientes, estoy a punto de vomitarlos de mi boca. En el griego esa expresión te vomitaré habla de una acción que estaba a punto de hacer si no se arrepentían. Pero ¿conocen gente o te ha pasado que a veces mejora la economía y como que aflojamos nuestro paso espiritual? Tengamos mucho cuidado porque muchas veces cuando las situaciones de bonanza, muchos se apartan de Dios, dejan de congregarse, no tengo tiempo para leer, es que Señor me has bendecido tanto que pues no tengo necesidad de ti. Y es el orgullo. Entonces ellos decían, no tengo necesidad de nada. El cristiano debe venir, Señor, lo primero que tengo necesidad es de ti y todo viene de ti y te doy gracias. Pero bueno, así se veían. ¿Cómo los veía Cristo? Ahí lo dice. Y no sabes que tú eres, o sea, ellos decían que eran ricos, pero Jesucristo le dice que tú eres, número uno, ¿qué dice?
desventurado. Luego, ¿qué les dice? Miserable. La palabra griega eleinos de miserable significa das lástima. También le dice, eres pobre. La palabra tojo significa eres un mendigo. Ahora, ¿pobre en qué sentido les está diciendo Cristo? Espiritualmente, porque eran ricos. Eres un pobre, un pordiosero, ciego, porque no podían ver las verdaderas riquezas. Y además le dice desnudo. Y eso que se presumía en aquellas épocas, ¿saben? Quizás ahora es similar, pero ¿cómo identificabas a un rico de un pobre así a simple vista? Por las telas que usaban al vestir. Había sedas carísimas y Cristo le dice, ustedes están desnudos. Entonces, así los veía Cristo. Eso es lo que importa. Tengamos cuidado porque nosotros solemos ver lo que está delante de nuestros ojos. Oremos, Señor, ¿tú cómo me ves? Y veamos a la gente como la ve Cristo. ¿Se acuerdan cuando David fue escogido para ser rey? Pues Dios mandó a Samuel y le dio una instrucción en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y qué les vio Apocalipsis 3:17 a esta iglesia de la Odisea? Su corazón. Y les dijo, son unos miserables, desventurados, pobres, ciego y desnudo. Así estaban porque su confianza estaba en las riquezas. Incluso les dice, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esta expresión en el griego y en el contexto significa, tienes que venir a mí para que verdaderamente seas rico. Vean lo que dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. En otras palabras, si vienes a mí, vas a ser verdaderamente rico. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Ellos presumían sus sedas. Hoy la gente que presume, pues a veces debemos tener cuidado, mis hermanos. ¿Por qué compramos ropa, por ejemplo? Hay gente que dice, no, es que yo quiero esa porque tiene un caballito. Y en mi escuela deben ver que llevo la del caballito. ¿Cuál es la del caballito? No sé si haya una de un caballito. ¿Cuál? La Polo es, tengo que comprar hoy esa. Entonces, la gente muchas veces, si alguien puede comprársela y se la compra porque realmente le gusta la calidad, la tela, pero hay gente que va buscando la marca y que vean que tengo el cocodrilo o la palomita o las 3 rayitas de la marca. Así eran ellos, presumían sus sedas muy costosas. Jesucristo le dice, necesitan vestirse de vestiduras blancas. Si se acercan a mí, les está diciendo algo espiritual. Sus vestiduras, que era espiritualmente, serían emblanquecidos. ¿Qué es lo que hizo que nuestros pecados fueran perdonados y fuéramos emblanquecidos? La preciosa sangre de Cristo. ¿Se acuerdan Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso en el 18 les dice, pues regresando a Apocalipsis, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El resultado de venir a Cristo es que nos da vestiduras blancas. El resultado de venir a Cristo es que además podemos empezar a ver las verdaderas riquezas espirituales. Por eso les dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo.
Sé pues celoso, ¿y qué les pide? Arrepiéntete, porque confiaban en las riquezas y no en Dios. Fíjense qué diferente cuando hoy te predican, mira y declara y Dios te va a dar esa casa. O sea, les llevan a lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Finalmente les dice Cristo en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la más grande tragedia que puede vivir un cristiano, una iglesia. Que Jesucristo no esté dentro sino afuera. ¿A quién le dice que está afuera tocando la puerta? A la iglesia. La mayoría de los teólogos serios, estudiosos de la palabra de Dios, coinciden que la Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos. Proféticamente, la iglesia de los últimos tiempos ha dejado a Cristo fuera. Ha dejado a Cristo fuera. Por eso, vean qué triste mensaje. Estoy a la puerta y llamo para que me abran. No se lo está diciendo a los inconversos, se lo está diciendo a la iglesia que lo había dejado fuera por confiar en las riquezas. Es muy triste que la iglesia hoy, o gran parte de la iglesia, se predique de riquezas materiales y han dejado a Cristo, están llevando a la gente a confiar en ¿qué? En las riquezas. Y han dejado a Cristo fuera. Pero concluyo esta iglesia, pues regreso al 17. Ellos decían que eran ricos, que se habían enriquecido, que no tenían necesidad de nada, pero eran desventurados, miserables, pobre, ciego y desnudo. Así es como los veía Dios. Y eso es lo que debemos nosotros venir delante de Dios. Señor, tú me conoces. Muéstrame si realmente mi mirada, mi búsqueda está en las cosas eternas. Que no confiemos en las riquezas. Él no nos llamó para amontonar riquezas. Y en la Biblia hay casos de hombres ricos y poderosamente ricos, pero que no amontonaron riquezas. Muchos de estos predicadores te dicen, mira José, Dios lo prosperó. En una de estas semanas vamos a hablar de José. Dios lo prosperó, era inmensamente rico. ¿Y lo hizo para que amontonara riquezas? No, ¿para qué lo prosperó? Para que ayudara a su nación, para que ayudara a su padre y a su familia. Entonces, mis hermanos, las verdaderas riquezas son espirituales, independientemente que Dios te haya dado en abundancia o estés al día o haya pobreza, somos verdaderamente ricos. Hace muchos años un querido pastor, les he contado esto, pero yo recordaba, él partió con el Señor, pero contaba en sus múltiples viajes que iba a regiones de Oaxaca, de Chiapas, a predicar el evangelio, lo invitaban iglesias, dice que visitó iglesias muy pobres, pero verdaderamente ricas, iglesias donde había muchas carencias. Dice que le llamó mucho la atención una iglesia en una población de Oaxaca llamada Delicias, porque el gobierno municipal y la comunidad les habían cortado servicios municipales, agua, luz. Eran muy pobres por eso, no podían tener nada, pero se seguían congregando y orando a Dios, pero eran totalmente segregados por el gobierno y por la región, que mayormente eran de la religión católica. Y cuando él llegó, vio una profunda pobreza, pero vio un gran gozo en esa iglesia. ¿Saben por qué eran pobres? Porque no les había llegado el libro de su mejor vida ahora. Les faltaba ese libro. No, eran pobres por la persecución, eran pobres porque les cortaban servicios, pero ahí se congregaban. Entonces dice el pastor que al principio los vio y explicaba él y decía, ay Señor, pobrecitos, pero cuando terminó la reunión y los conoció, dice, estos son verdaderamente ricos. Y justamente es lo que pasa con una segunda iglesia en Apocalipsis. Es una iglesia de Esmirna. Eran pobres, pero vamos a ver cómo los veía Cristo. Apocalipsis 2:9.
Yo conozco tus obras, le dice Cristo a la iglesia de Esmirna, que no le recriminó nada a esta iglesia. Y tu tribulación, y luego ¿qué le dice? Y tu pobreza. Aquí habla de pobreza material, pero entre paréntesis les dice, pero tú eres rico. ¿Rico qué? Espiritualmente. Y además dice, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, eran pobres pero ricos. ¿Qué diferencia de mensaje, no? La Odisea decían que eran ricos, se habían enriquecido, no tenían necesidad, pero él los vio pobres, miserables, desnudos y desventurados. Y aquí le dice, tú eres pobre, tu pobreza, pero tú eres rico. Y entonces este pastor contaba que en la primera reunión, que era en la noche, a la reunión que lo invitaron, le llamó el pastor que lo invitó y le dice, ven, quiero invitarte acá afuera y mires hacia aquella montaña. Y se veía gente que venía bajando de la montaña, caminando, se empezaba a oscurecer y hasta se veían ya como linternas o lámparas. Y le dice, mira, faltan 2 horas para la reunión, esa gente viene caminando para estar en la reunión. Y entonces dice él que de pronto pues empezó a preguntarle a la gente, oye, ¿cuánto tiempo caminaste para llegar hoy a la reunión? 20 horas, 12 horas, 8 horas, 5 horas, y ¿saben qué? Llegaban puntuales. No se quejaban que si el calor, que si está lejos, que si la ruta. Dice que de verdad, mi hermano, dice el pastor, me venía un pensamiento de, y con tantas comodidades que tenemos en la ciudad. Llegaban puntuales, con gozo, a alabar a Dios, algunos con guaraches, algunos descalzos, y se dio cuenta, esta iglesia es verdaderamente rica. Y dice, si vieran el hambre con que recibían la palabra, el gozo con el que cantaban, y económicamente eran profundamente pobres, pero eran ricos. De esa riqueza habla la palabra de Dios. De esa riqueza es cuando le dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Esa es la verdadera riqueza. Por eso el cristiano puede vivir, como dice Pablo en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mis hermanos, tenemos a Cristo, lo poseemos todo. Amén. De verdad, no nos aferremos a lo terrenal, a lo material. Estamos de paso, y sí hay aflicciones, y sí hay pruebas, y a lo mejor hay quien tiene bonanza económica. Sea lo que sea, recordemos que en Cristo lo poseemos todo. Amén. Entonces, por eso pues vemos estas comparaciones. La Odisea vivían en la abundancia económica, pero eran unos pobres y miserables. Esmirna vivían en la pobreza material, pero eran ricos espiritualmente. Y cuando como cristianos tenemos un problema, porque pasamos aflicciones, ¿cuántos pasan aflicciones? Pasamos pruebas, pasamos dificultades. Cristo dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Esa palabra griega, fíjense todo lo que significa aflicción, y seguramente en alguna de esas te identificarás en algún momento de tu vida o quizás hoy mismo. Aflicción es la palabra griega dilipsis, que significa escasez de algún tipo, económica, de salud, escasez. Significa prueba, significa estrechez. Estrechez habla de una situación donde parece que no hay salida. Significa también persecución, significa angustia y tribulación. Entonces, ¿como cristianos pasamos esas cosas? Sí, pero ¿saben por qué somos ricos? Porque dice Hebreos 4:16 que tenemos una grande bendición. Dice Hebreos 4:16 en la versión Dios habla hoy, que podemos acercarnos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso
para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de ¿qué? De necesidad. Eso es ser rico. Hay problemas, hay dificultades por diferentes circunstancias en nuestra vida, pero hoy me puedo acercar con confianza y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Dice, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en el momento de nuestra necesidad. Esa es la verdadera riqueza, tener acceso a la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que volver nuestra mirada a las cosas espirituales. Repito, hay que trabajar, sí, hay que esforzarse, jóvenes estudien, sean íntegros, pero siempre su mirada en las cosas eternas. ¿Dónde está nuestro corazón, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:21, que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Se acuerdan del pasaje donde se acerca un joven rico a Cristo? Quiero que vean aquí en la palabra de Dios cuál era el problema de este joven rico, porque aparentemente buscaba las cosas espirituales. Fíjense lo que dice Marcos 10:17. Al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué estaba buscando aparentemente este joven rico? ¿Cosas espirituales o materiales? Espirituales. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Versículo 18, vamos a ver cuál era el problema en el corazón de este hombre. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense lo que él respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesucristo, que conocía su corazón, le dice en el 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Miren, saben que el ser humano muchas veces busca agradar a Dios y hacer buenas obras, pero cuando venimos delante de Dios: Señor, a ver, ya hice muchas cosas buenas, te sigue haciendo falta. Pues ahora voy a hacer esto, y hay gente que hace incluso, se va de rodillas, hace, ¿cómo se llama? Mandas, y vienen delante de Dios. Te falta, siempre nos va a faltar, mis hermanos. Por más buenos que seamos, cuando vengamos delante de Él, te va a decir: te hace falta. Y hagamos un montón de cosas buenas y vengamos delante de Él, y te va a decir: te hace falta. Y siempre nos faltará. Por eso tuvo que venir Cristo a morir en la cruz, porque no podíamos. Y aquí le dice: una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál era el problema? Versículo 22, perdón. Pero el afligido por esta palabra, ¿qué hizo? ¿Siguió a Cristo como se lo pidió? ¿Qué hizo? Se fue triste. Vamos a ver qué lo entristeció, porque él tenía la posibilidad de seguir a Jesús y tener vida eterna, pero hubo algo que le impidió. Dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hasta aquí parecería que nada más porque era rico. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Pero vean el 24, porque aclara todo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y aquí aclara: a los que confían en las riquezas. ¿Cuál era el problema del joven rico? Que confiaba en las riquezas.
Y cuando Cristo lo prueba, a ver, vende todo lo que tiene, se fue, porque confiaba en las riquezas. El problema, lo hemos explicado, no son las riquezas en sí mismas. El problema no es el dinero, es confiar en las riquezas, es el amor al dinero. Por eso en el versículo 4 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. No, perdón, en el 25. Cristo les dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pero un rico que ¿qué? Que confía en las riquezas. Y ya hemos explicado que el ojo de una aguja no es el ojo de una aguja de esas que usamos hoy para coser, ¿verdad? Le llamaban así a una pequeña puerta en las grandes murallas de las ciudades donde podía pasar un camello, pero era una puerta. Cuando venía el ejército enemigo persiguiendo, les abrían esa pequeña puerta para que pasaran rápido, para no abrir la puertota y arriesgarse a que el ejército se metiera. Entonces les abrían esa pequeña puerta y un camello pues realmente podía pasar, pero muy difícil. Por eso el ejemplo, pues, dice el versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, ¿cuál es el problema que vemos con este joven rico? ¿Las riquezas? No. Confiar en las riquezas, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que tener nuestras miradas en las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales, no afanarnos. Este mundo nos va a querer llevar a buscar y seguir las cosas materiales. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si Dios te bendice en abundancia, gloria a Dios. Hónralo con tus bienes, dice la palabra de Dios. Y si hay prueba y escasez, gloria a Dios. Aprendamos, como leímos en Filipenses 4, 11 y 12, que Pablo decía, no es que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nadie puede pararse y decir, no, Dios va a hacer ricos a todos, o todos tienen que ser pobres. Ya explicamos al principio de la serie. ¿Qué va a permitir Dios en tu vida y en mi vida? No lo sé. Pero aprendamos a contentarnos, como decía Pablo, cualquiera que sea nuestra situación. Si sé que tengo a Cristo, si sé que tengo perdón de pecados, si sé que tengo vida eterna, puedo estar perfectamente en paz. Por eso decía Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz, frijolitos y tortillas, que casa de contienda llena de provisiones. No hay nada mejor que tener la paz de Dios, mis hermanos. Entonces, si pasas pobreza, ora a Dios. Esto no quiere decir que el cristiano no deba trabajar, que el cristiano no deba esforzarse, pero confiemos en Dios. Porque junto con esta herejía, pues, del evangelio de la prosperidad, viene acompañado, y me voy a adelantar un poquito para darles una prueba de esta otra herejía, viene acompañado de otra herejía que se le conoce como la confesión positiva. ¿Han oído hablar de la confesión positiva? De muchas iglesias, muchos predicadores enseñan, mira, si estás enfermo, di, no estoy enfermo, confiesa positivo. Vas con el doctor, usted tiene diabetes, y tú sales, no tengo diabetes. Lo declaro, lo creo. Y tú te dicen, confiesa positivo. Es una herejía enseñada, ¿no? La confesión positiva. Y vamos a ver varios versículos cuando entremos al tema, pero esta doctrina ha entrado a la iglesia. Entonces de repente vas a conseguir trabajo. Entonces me lo van a dar, y te vas en el camino, me lo van a dar, en lugar de orar, Señor, dame gracia en la entrevista. Si es tu voluntad, ayúdame a discernir y tú dame la sabiduría. Vas a hacer un examen, joven, a la universidad, en la escuela. No digas, voy a sacar 10, y ya por eso vas a sacar 10. Estudia, esfuérzate, no copies y ora. Dice la palabra de Dios que a Daniel y a sus amigos, el rey los vio más inteligentes que todos los sabios de aquella época.
Dios nos puede dar inteligencia. Entonces, esta doctrina de la confesión positiva de verdad es perversa porque lleva al cristiano a que en lugar de orar y clamar buscando la voluntad de Dios, empiecen a declarar positivo. Y muchas veces, por ejemplo, decía un pastor: hermanos, les voy a dar el secreto para que tengan un día exitoso. Y hay todos sus plumas y a ver, ahora sus teléfonos, ¿no? Todos los días, 3 veces al día, lean el Salmo 91 en la mañana, al mediodía y en la noche, y Dios les va a bendecir. Y ahí están muchos. ¿Cómo empieza el Salmo 91? Se me olvidó cómo va el Salmo 91. El que habita al abrigo, y ahí sale, el que habita. ¿Será por eso que Dios nos bendice por repetir el Salmo 91 o el Salmo 23 o el Salmo 27? No, la bendición de Dios viene por la obediencia, no ni siquiera por declarar varias veces la palabra de Dios, pero así hay gente que cree. Y entonces hay gente que dice: ay, hermano, veo que la situación económica se va a venir peor. No, ni diga eso, cancélelo. Esa es la confesión positiva que se ha metido. Entonces, una vez un predicador hablaba de Habacuc, que decía que fue un hombre que confesó negativo. Y vamos a leerlo rápidamente para que vean. ¿Qué decía Habacuc? Aunque la higuera no florezca. Entonces decía: es que ahí le falló a Habacuc. ¿Cómo que la higuera no debe florecer? Ni en las vides haya fruto. O sea, Habacuc estaba diciendo de una posibilidad por la circunstancia que se vivía en el país, que podía suceder, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué está diciendo Habacuc que podía pasar? La ciudad, un problema de tremenda escasez. Imagínense que la higuera no florezca, que en las vides no haya fruto, que no haya producto del olivo. Dice: y los labrados no den mantenimiento, y las vacas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces decía: hermanos, eso es confesar negativo. Eso es no, el cristiano debe confesar positivo. No debe decir: ay, aunque vengan tiempos malos. No, vamos a declarar que viene lo mejor y que el cristiano, es más, el cristiano sabe que vienen los tiempos más complicados para la humanidad entera y que en su gracia Dios guardará a su iglesia, pero permitirá persecución y habrá dificultades. Y alguien te dirá: no, hermano, no lo diga, viene lo mejor. No viene lo mejor será cuando estemos con el Señor y lo anhelamos. Pero miren, una vez estaba un querido pastor en una reunión de pastores, y había pastores de todo tipo, presbiterianos, bautistas, pero también los de la confesión positiva y de la prosperidad. Entonces dice que en la mesa donde estaba, una hermana se desmaya, la esposa de un pastor, se desmaya así. Y entonces dice: ay, ¿qué le pasa? Gritaron: no, está enferma, llamen a una ambulancia. Y se para el esposo: no está enferma, se acaba de desmayar. Sí, dice otro, tiene diabetes. No tiene diabetes, cancelo sus palabras, dice. Ella está sana por el poder de Cristo. Gracias a Dios que nadie le hizo caso y sí llamaron a la ambulancia y tuvo que venir la ambulancia. Pero vean qué cosas suceden por desconocer la palabra de Dios. Entonces no caigamos en eso y eso te enseñan y tú confiesa positivo. No, por eso vean lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vean lo que dice el versículo 18. Con todo, o sea, aunque no tenga nada, dice Habacuc, yo, ¿qué dice ahí? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén.
No es lo que tengas o lo que no tengas lo que debe darte alegría y gozo, sino Jehová, el Dios de tu salvación. Y si Él es el Señor de tu salvación, tú puedes gozarte y alegrarte cualquiera que sea tu situación. Por eso Él decía, aunque no tenga nada, yo me voy a alegrar porque tengo un Dios que me ha salvado. Y esa es la fortaleza que Dios nos da. Por eso dice en el versículo 19, Jehová el Señor es mi ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué le daba fortaleza a Habacuc a enfrentar una situación que podía venir sobre esa ciudad? Que Jehová lo fortalecía. Por eso podemos decir que Habacuc era verdaderamente rico. Entonces no sabemos, ahorita unos están preocupados, las elecciones, quién va a ganar, nos va a ir peor, nos va a ir mejor. De entrada, Dios pone y quita reyes. Amén. Hagamos nuestra labor, hay que ir a votar, tenemos que hacerlo, pero confiemos en la perfecta voluntad de Dios. Dios sabe qué va a permitir para esta nación. Pero como cristianos, no estamos gobernados por los tiempos electorales. El reino del Señor no es de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Cristo llega? A ver, no, querían que Él tomara el reino y Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces confiemos en la perfecta voluntad de Dios. Si va a mejorar la economía o no, nosotros, aunque las vides no den frutos, aunque las vacas, aunque no haya trabajo, con todo, dice, regreso al versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Confiemos en Él. Hagamos nuestra labor como ciudadanos, como cristianos, hablemos de Cristo, prediquemos a Cristo, pero confiemos en el Señor. Yo por lo pronto puedo decirles que mi deseo sobre ustedes es el mismo de Juan 3:2. Yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Pero sea lo que Dios permita, mis hermanos, gocémonos, somos verdaderamente ricos con las verdaderas riquezas espirituales. Amén. Confiemos en el Señor cada día, anhelemos ya, ven Señor Jesús. Necesitamos que el Señor ya venga por su iglesia, pero eso no depende de nosotros el día y la hora. Aunque hay algunos que están diciendo que ahora sí en septiembre, ya no sé si les han llegado esos correos, videos que ya ahora ya dicen que este septiembre sí viene, que ahora sí, que les había fallado el anterior y el otro, que ahora sí en septiembre, agárrense. Para empezar, si viniera en septiembre, ¿cuál agárrense? Gocémonos, pero no sabemos el día y la hora. Pero un día vamos a estar allá, donde no va a haber tristeza, ni dolor, ni llanto, ni inflación, si va a subir el huevo, la carne, etcétera, etcétera. Confiemos, el cristiano debe alegrarse en Jehová. Debemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. El cristiano debiera ser el hombre y la mujer más feliz en esta tierra. Amén. Vamos a dejarle aquí y si Dios permite continuamos en 8 días. Les invito a que oremos. Padre Celestial, gracias porque tú nos has dado acceso a verdaderas riquezas espirituales. La riqueza de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, el poder fortalecernos en tiempos de dificultad, tu provisión material, Señor, tu cuidado, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podríamos parar de enumerar las incontables riquezas de tu gloria que nos han bendecido, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros tengamos presentes que somos verdaderamente ricos, Padre, que entendamos las verdaderas riquezas a las que tenemos acceso gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, gracias a que se pagó un alto precio, la preciosa sangre de Jesucristo.
Gracias, bendito Padre. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y le damos gracias a Dios? Padre, gracias por tantas bendiciones. Gracias porque quizás algunos estamos pasando pruebas, dificultades, Señor, aflicción, pero en medio de la prueba creemos que tú tienes un propósito para bien. Gracias porque todas las cosas ayudan a bien a tus hijos. Gracias porque hasta ahora nos has ayudado. Gracias porque no nos has dejado. Gracias, bendito Padre, porque dice tu palabra que estarás con nosotros todos los días. Aún en los momentos más difíciles, ahí estás tú. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las riquezas de tu paciencia y benignidad, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.